Sean todos bienvenidos a este culto de sábado, mis queridos hermanos. Estamos en la semana más importante de nuestro calendario cristiano, la Semana Santa, y hoy tradicionalmente conocido como el Sábado de Gloria. Es un día en el que a menudo cuando estábamos reuniéndonos presencialmente no teníamos culto, generalmente no había culto, pero ahora que estamos por internet pues ya tuvimos un culto, el culto tradicional del sábado a las 12 de todos los sábados, y ahora tenemos este concierto. Y este es un día muy especial porque nos encontramos entre el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección. Entonces estamos como en esta época, digamos, si nos trasladamos al primer sábado del Santo, al primer sábado de la Semana Santa, pues imagínate los discípulos, cómo estaban. O sea, se había muerto su maestro, todavía no resucitaba. Yo no sé tú cómo te sentirías, pero sí es como una especie de tristeza, incertidumbre, duda, y es muy probable que muchos de ustedes se encuentren así, y esperamos que este concierto sirva para dar esperanza, para reconocer que Cristo Jesús murió, pero murió por nuestros pecados y resucitó. Nos encontramos de este lado de la historia en el que ya sabemos el final, entonces podemos tener esperanza. Y bueno, cuéntanos, Mariana, cuéntanos qué va a haber, porque va a ser un culto muy especial. Pues este va a ser un concierto de una cantata que de hecho se hizo hace algunos años ya, que compuso mi esposo Eli, que se hizo la composición, los arreglos, y además este concierto se hizo con el coro y con algunos solistas, pero ahora le estamos haciendo pues para poder transmitirla aquí y que llegue a más personas, y son 9 canciones, ¿cierto? Son 9 canciones. ¿Por qué son 9 y no 7? Porque miren, son 7 canciones que tienen que ver con las 7 palabras de Jesús en la cruz. El culto que tuvimos ayer de Viernes Santo, en el que recordamos siempre las 7 frases, decimos palabras pero ya son frases de Jesús, ¿verdad? Las 7 frases de Jesús desde la cruz. Entonces compusimos una canción para cada frase, y entonces son 7 canciones, pero tenemos una canción de introducción a toda la cantata que se llama El Cordero y el León, y una canción de conclusión que es la canción de resurrección. Que la resurrección no ocurrió hasta el domingo, pero nosotros ya estamos de este lado de la historia, entonces por eso la vamos a cantar desde hoy. Entonces toda la cantata son 9 canciones. Los invitamos, hermanos, a que pongan atención a cada una de las canciones, porque de verdad que cada una tiene un mensaje especial, y la idea es que vayamos de canción en canción llevándonos pues por el mensaje. Sí, de la crucifixión de Jesús, de las palabras que dijo, que es básicamente la vida de Jesús en sus propias palabras. De hecho, ese es el subtítulo de este concierto: El Cordero y el León, la vida de Jesús en sus propias palabras. Y tengo que decir, hermanos, porque dijo mi esposa que yo la compuso, y sí es cierto, yo hice la mayor parte, yo hice la idea de cada canción, de las letras, de la música, pero mi papá me ayudó un poquito. Todavía era la época en la que le pedí ayuda un poco a mi papá, entonces algunas de las frases, sobre todo en las letras, me ayudó mi padre. Y en los arreglos musicales, digamos que yo hice la canción con letra y música junto con mi papá, y después el hermano David también me ayudó a revisar toda la orquestación de los instrumentos, etcétera. Entonces, pues es un trabajo en conjunto de nuestra iglesia, y es una maravilla. ¿Tú tienes alguna, bueno, sé que tú escribiste todas las letras, bueno, junto con tu papá, pero ¿tienes alguna canción en especial que te guste, así que sea tu favorita de esta cantata? Sí tengo. Yo creo que, híjole, es que todas me encantan, pero voy a decir El Cordero y el León, pero lo voy a decir porque quiero explicar algo muy importante de esta cantata. El Cordero y el León se llama esta cantata y esa primera canción, y es para ilustrar la paradoja que es la vida de Cristo. Cristo Jesús es el Dios trascendente, o sea, es el Dios que creó el universo, el Dios todopoderoso, el Dios que no cabe en nuestra imaginación y en nuestra mente, el Dios que es absolutamente más grande de cualquier cosa que nosotros podamos comprender, pero también es el niño pequeño que vino y se encarnó, y ese es Jesucristo, todo hombre, todo Dios. Y bueno, esta dualidad la explicamos a través de la idea del Cordero y el León. Es el león fuerte, rugiente, pero también es el Cordero sacrificado, inmolado. Este es nuestro Dios, este es Jesucristo, este es Dios entre nosotros, y por eso diría que esa es mi canción. ¿Tú tienes alguna canción favorita? La mía es la última, Él resucitó, justo porque pensando en este momento donde los discípulos tienen a su maestro ahí colgado en un madero, viéndolo morir, y luego estos días de incertidumbre de ¿qué pasó? O sea, lo mataron, ¿no? Mataron a nuestro maestro, y después ese día de resurrección, me imagino un día de fiesta,
se me hace como, esa es mi canción favorita, imaginar como que ese momento donde los discípulos se enteraron, resucitó, o sea, era verdad lo que nos dijo, se me hace muy emocionante. Sí, gloria a Dios, porque imagínense, hermanos, o sea, era su maestro y decían, este es el Mesías, este es nuestro Salvador, ya la hicimos, o sea, Dios ya nos escuchó, y de repente lo ven crucificado como, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y me encanta que a menudo nos encontramos así nosotros, como en desesperanza, en incertidumbre, pero hay esperanza porque Jesucristo vive, Jesucristo resucitó y Él es Dios entre nosotros. Y bueno, vamos entonces a nuestro concierto, vamos a leer un texto bíblico y vamos a orar. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta Semana Santa que estamos viviendo, que estamos experimentando de manera diferente este año, pero Señor, tu historia sigue siendo tan impactante como siempre, tan trascendente, la historia más hermosa, más importante jamás contada, Señor, y es real. Tú viniendo al mundo, a nosotros, a salvarnos, a morir por nosotros y a vencer a la muerte y a liberarnos. Permítanos escuchar esta cantata, Señor, con el corazón dispuesto para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante. El Cordero y el León. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es mucho más que una figura religiosa. Él es el creador del mundo, el Verbo de Dios, la imagen visible del Dios invisible, aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él es Dios entre nosotros, Emmanuel. Él es Dios irrumpiendo en nuestra historia. La vida de Jesús en ese punto en la historia humana en que la eternidad toca al tiempo. Lo trascendente toca lo material. Y esta es la historia de Jesús. La historia de este Dios hecho hombre, de este hombre que es Dios. La historia de un Dios rico que se hizo pobre por amor. De aquel poderoso león que se convirtió en cordero para salvación de muchos. Escuchemos la historia de Jesús en sus propias palabras. Su rugido de león puso en marcha la creación. Es más grande de lo que yo pudiera comprender, poderoso gran león. El Cordero, Hijo de Dios, que del mundo quita el mal. Como oveja decidió ser la ofrenda del altar, inmolado por amor.
Primera palabra. No terminaríamos nunca de contar las hazañas del Señor Jesús. Necesitaríamos muchos libros para escribir todas las palabras que pronunció. Sin embargo, podemos encontrar un esbozo de su vida y de sus enseñanzas en las 7 frases que pronunció desde la cruz. Cada una de esas palabras nos recuerda algún aspecto de su maravillosa vida. Eran las 9 de la mañana cuando fue crucificado. Y ahí, en un trozo de madera que alguna vez había sido un pino verde, colgaba el más bueno y más bello de los hombres. Como si fuera un criminal, debilitado por la tortura, la pérdida de sangre y la tensión. Y fue ahí donde una vez más abrió su boca para bendecirnos. Y mirando a aquellos que le causaban tanto mal, pidió perdón para ellos. Escuchemos el testimonio de uno de sus principales discípulos. Hola, soy Pedro. Mi nombre original es Simón. Así me nombraron mis padres. Pero él cambió mi vida. De verdad la cambió. Y ya no podía seguir llamándome igual. Él me puso Pedro. Piedra pequeña significa. Y de hecho, eso soy. Una piedra insignificante. No solo porque soy un sencillo pescador sin ningún rasgo de nobleza o importancia, sino porque habiendo sido uno de sus discípulos más cercanos, lo negué. Lo negué, como lo oyen. Dije que no le conocía. Incluso maldije su nombre. Maldije su nombre para que me lo creyeran. Y él me lo había anunciado. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y yo no le creí. De hecho, me atreví a contradecirlo. Y en mi soberbia, le dije que probablemente otros lo harían. Otros lo harían. Los demás. Pero que yo nunca lo haría. Y aquella madrugada, el gallo solo había cantado 2 veces, cuando yo ya lo había negado 3. Al hermoso Maestro, al Rey de nuestras vidas, le negué. Cuando le vimos resucitado, no solo nos sorprendimos por lo maravilloso que fue eso, sino por lo que hizo en cada uno de nosotros. Yo no quería encontrármelo. No podría ni siquiera mirarle fijamente a los ojos. Pero él me encontró. Se me acercó y me preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tres veces pude decirle que sí, que lo amaba con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi imperfección, con todas mis debilidades. Y él me encargó el ministerio pastoral. Apacienta mis ovejas, dijo. 3 veces le había negado. Y 3 veces él me dio la oportunidad de experimentar su restauración. Si eso no es gracia, entonces no hay sol. Si eso no es gracia, entonces no hay agua en el mar. Si eso no es gracia, entonces no hay nadie en este lugar que me escuche. Si eso no es gracia, entonces no tenemos vida. Él me perdonó. Y fue entonces cuando
sus palabras en la cruz tuvieron sentido profundo en mi ser y me llenaron de gratitud. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús es el Señor. No se trata de rituales ni de alguna religión, simplemente te comparto lo que a mí me sucedió. Yo estaba perdido, andaba sin sentido y en mis tristes agonías fue Jesús quien me encontró. Es posible que te sientas como alguna vez lo estuve, entre penas y tristezas y tan solo negras nubes. Tan solo si pruebas tendrás vida nueva. Pues con él hay esperanza de vivir la vida eterna. No se trata de dinero ni una vida sin problema, es más bien conocimiento del creador del universo. Amor verdadero, eterno y sincero y por siempre ser perdonado por su amor. Soy
A pesar del desagrado de los líderes religiosos, Pilatos mandó poner en varios idiomas la causa de la condena de Jesús sobre su cabeza. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. La gente se burlaba de él al pasar. Y se cumplía la profecía. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. En medio de todo esto, dos hombres discuten en circunstancias muy extrañas. Están clavados de pies y manos y dialogan sobre su compañero de tragedia. ¿Quién es Jesús? Esa pregunta ronda en el aire teñido de sangre. Uno de ellos piensa: es solo uno de nosotros, y lo injuria como los demás. El otro percibe que se trata de alguien que por mucho tiempo había esperado y deposita su confianza en él. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor había dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, desde la cruz se abría un camino al cielo. Escuchemos el testimonio del ladrón que creyó antes de morir. Mi nombre no importa. Solo importa en dónde estoy ahora. Habiendo sido malo toda mi vida, pude experimentar su gracia. Justo al final de mi vida, estaba yo colgado, clavado de manos y de pies, pensando en mi historia de angustia, de odio y de dolor. Estaba yo pensando que a nadie le importaba, que no había valido la pena vivir por nada ni morir por nada. Estaba yo llegando al final de mi drama, la última y triste página de la tragedia de mi vivir. Estaba yo pensando que a nadie le importaba, sin saber que me acompañaba el autor de la vida. Sin embargo, el buen Jesús, desde su cruz, volteó a mirarme y me dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojos de ternura. Que me miraron y me dieron la esperanza. Palabras de amor de un hombre colgado en un madero que cambiaron mi vida justo al final de mi vida. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En profunda soledad estaba perdida mi alma.
Tercera palabra. En el ambiente ronda la burla, el morbo, la envidia y la muerte. Saduceos y fariseos, que regularmente se odiaban, están unidos a causa de su odio por el Señor. Todo es maldad y vacío de Dios. Sin embargo, en lo alto de aquel madero, como una antorcha encendida de amor, brillan la misericordia y la gracia en medio de tanta oscuridad. Jesús está muriendo. Sin embargo, se preocupa por aquellos que creen en Él y que se sienten solos ante su partida inminente. Escuchemos el testimonio de la mujer que fue el instrumento por medio del cual el Dios eterno se encarnó en la tierra. Digan lo que digan de mí, y sepan lo que sepan de Él y de lo que pasó después. El que estaba ahí, pendiendo de un madero, sufriendo como nadie, no solo los tormentos de la cruz, la hazaña de los soldados, las burlas de los religiosos, el abandono de la mayoría de sus amigos. Ese era mi niño. Le tuve en mi vientre, le di a luz, le cambié su ropa, le enseñé a caminar, a hablar y hasta a orar. Y aun cuando pueda ser complicado comprenderlo, era mi niño. Verle ahí, vulnerable, débil, en agonía, era el cumplimiento de la profecía. Una espada traspasará tu misma alma. Pero no se confundan. Él murió para salvarnos. He dicho salvarnos. También a mí me salvó. Porque yo, como todos, necesitaba de la gracia de Dios, del perdón de mis pecados, del sacrificio del Mesías para ser limpia. Porque el que estaba muriendo en el Gólgota, para mí era mi bebé. Para toda la humanidad, el Salvador y Mesías. Y para Dios, su Hijo unigénito. Y aún ahí, cuando debía ocuparse de sí mismo, se ocupó de nosotros. Su orden para Juan y esta sierva era una invitación para disfrutar del amor fraternal. Yo no estaba sola. Juan no estaba solo. Los discípulos, aunque pocos en ese momento, no estábamos solos. Debíamos estar unidos, hermanados. Ahí comprendí lo que había querido decir aquella vez. Sus hermanos y yo le buscamos, y él no interrumpió su enseñanza para atendernos como esperábamos. Más aún dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Ahora recién lo estábamos comprendiendo. Somos su iglesia, su pueblo, un rebaño, una familia espiritual. No estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo:
He ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En este mundo de dolor tan cruel, el ser humano solo piensa en él. Odio, tristeza y aflicciones, y clamas no me abandones. Caminas por la calle en soledad, nadie te escucha ni te quiere hablar. No pienses nunca que estás solo. Tienes al pueblo del Señor Jesús. Cuenta con mi ayuda, hermano, cuenta con mi amor. Somos su familia santa, pueblo del Señor. Cuenta con mi ayuda, hermano, cuenta con mi amor. Somos su familia santa, pueblo del Señor. Siempre que tengas hambre o tengas sed, una y mil veces yo te ayudaré. Somos hermanos para siempre, comprados por la misma sangre. Desde la cruz Jesús nos entregó, unos a otros para protección, para formar una familia, para vivir en comunión con Dios. Cuenta con mi ayuda, hermano, cuenta con mi amor. Somos su familia santa, pueblo del Señor. Cuenta con mi ayuda, hermano, cuenta con mi amor. Somos su familia santa, pueblo del Señor. En la cruz Jesús nos dijo: A todos los que le amamos, María y tu hijo. y Corea y tu madre. En la cruz Jesús nos dijo: A todos los que le amamos, María y tu hijo. y Corea y tu hermano. Cuenta con mi ayuda, hermano, cuenta con mi amor. Somos su familia santa, pueblo del Señor. Cuenta con mi ayuda, hermano, cuenta con mi amor. Somos su familia santa, pueblo del Señor. Cuando tengas hambre o tengas sed, cuenta con mi ayuda, hermano. Si quieres alguien que te escuche, cuenta con mi ayuda, hermano. Si tú necesitas un consejo, cuenta con mi ayuda, hermano. Siempre cuenta con mi amor. Cuenta con mi ayuda, hermano. Cuenta con mi ayuda, hermano. Cuenta con mi ayuda, hermano. Cuarta palabra. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eran las 12 del mediodía, y sin embargo el día se oscureció. Un eclipse, tal vez. O tal vez la creación misma manifestaba desacuerdo por lo que los hombres estaban haciendo con el Hijo de Dios. Las burlas continuaban. ¡Baja de la cruz para que creamos! Le decían. Y nosotros ahora creemos, precisamente porque no se bajó de esa cruz, aunque tenía el poder para hacerlo. Escuchemos el testimonio de una de las discípulas que lo acompañó hasta la cruz. Hola, yo soy María Magdalena. Pero un momento, no me juzguen con ligereza. Por alguna razón no muy santa, el mundo ha inventado muchas historias sobre mí.
a causa de una ignorancia maliciosa, han juntado a todas las mujeres que siguieron al Señor, fueron salvadas por Él y se mencionan en los evangelios y les han puesto mi nombre. Se equivocan. El Señor dignificó a la mujer, nos dio su amor, respeto, nuestra identidad y perdonó nuestros pecados, de la misma manera que a todo ser humano, hombre o mujer que se acerca a Él. Un ejemplo de eso son algunas otras mujeres que se llamaban como yo. María, la madre del Señor. María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, ella fue la que derramó el perfume sobre el Señor. María, la madre de Juan Marcos. Incluso una cristiana de Roma que es mencionada por Pablo en su carta a los romanos. Cada una de esas mujeres con un nombre común fueron liberadas y salvadas por el Señor. Yo era de Magdala, una mujer común con un nombre común, tanto que para distinguirme se me menciona como María la de Magdala, María Magdalena, una mujer cualquiera para la sociedad, pero una hija de Dios y una discípula para el Señor. Por mi ignorancia y tradición familiar me envolví en la superstición y el ocultismo, y llegué a estar poseída por el mal. Yo no podía salir de esas cadenas, estaba condenada a la perdición eterna, pero por la misericordia de mi Señor Jesucristo fui liberada de 7 demonios. Eso dijeron los evangelistas Marcos y Lucas para hablar de mi terrible condición. Bajo estas condiciones yo no merecía otra cosa que reproches, castigo, condenación. Sin embargo, cuando Él resucitó, me dio el privilegio de ser de las primeras en saberlo y me dio la responsabilidad de anunciarlo. ¿Puede haber más gracia que eso? No puedo olvidar el alto costo que tuvo que pagar para hacer posible mi redención. La enorme entrega que tuvo que realizar para pagar por mi salvación. Porque mi liberación fue gratuita, pero no fue barata. Él entregó la vida. Yo estaba ahí, cuando Él pendía de la cruz y mientras derramaba su sangre, le escuché clamar en señal de dolor. No podemos ni siquiera imaginar el sufrimiento que Él pasó por ti y por mí. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lama sabactani! Esto es: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? El Señor Jesús está pagando por todos mis pecados. El león se ha convertido en un cordero, perfecto y sin pecado. En sus espaldas trae la culpa de la humanidad. El creador del mundo en un madero, clavado de sus manos con espinas en su frente y con un hierro, clavado en su costado y soportando el dolor, eleva una oración. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío,
Quinta palabra. Si se nos había olvidado, he aquí la palabra que nos recuerda la dimensión total de su encarnación. Él era humano completamente. No era un Dios disfrazado de humano, no. Era Dios hecho hombre. Se limitó con todas las agravantes que eso significa. Y su muerte fue la de un hombre con todo el dolor que esto implica. Aunque hay que decirlo, por causa del odio contra él, su muerte superó en dolor a la de cualquiera. El Evangelio nos dice que el Señor pronunció esta palabra para que la Escritura se cumpliera. Así que estamos ante la realidad de un plan detallado que se cumple a la perfección. Su muerte no fue un tropezón en el proyecto, sino el proyecto mismo. Escuchemos el testimonio del único de los 12 discípulos que estuvo presente en la crucifixión. Yo soy su discípulo amado, Juan. Sé que me recuerdan porque siendo el más joven de los 12 disfrutaba de un cariño especial del Señor. Estuve ahí al pie de la cruz, le vi rechazar el vinagre compuesto por narcóticos naturales que daban a los crucificados para mitigar su dolor. Él quería estar muy consciente para realizar su sacrificio por nosotros. Estaba cumpliendo su misión. Nos lo había advertido, pero no le habíamos entendido. Recibí su encomienda en relación con su madre, que entendimos como un desafío a formar una comunidad espiritual en torno a él. Pero al verle sediento, recordé los muchos viajes que realizamos, sus pies cansados, sus noches sin dormir y los momentos en que pasó hambre. Pero también recordé cuando multiplicó los peces y los panes, cuando calmó la tempestad, cuando transformó el agua en vino. ¿No podía hacer ahora un milagro para saciar su sed? No lo hizo. El agua de vida tuvo sed, el pan de vida tuvo hambre, el buen pastor fue abandonado, el amigo de todos fue traicionado, el que era la resurrección y la vida estaba muriendo para darnos vida. Ahora sus palabras en la cruz tienen sentido. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed. Vino y se encarnó.
Sexta palabra. En medio de burlas e injuria, vemos al Señor hablando con su Padre en un diálogo íntimo y hermoso a pesar de la muerte y el dolor que lo rodeaba. Está presentándose ante su Señor como el soldado que ha cumplido con la encomienda que se le había prescrito. Se trata de una declaración de cumplimiento de misión. Él sabía que tenía que hacer una obra completa y así lo hizo. No se entregó un poco, se entregó por completo. Nosotros podemos experimentar los beneficios de su obra y decir como Él: todo está cumplido. No tenemos que causarnos dolor, no tenemos que infringirnos sufrimiento para convencerlo. Él nos amó tanto que vino a salvarnos. Escuchemos el testimonio de uno al que salvó de ser crucificado esa madrugada. Yo soy Barrabás. Me identifico porque sé que mis palabras pueden sorprenderles. Soy conocido como el ladrón, el asesino al que Pilatos usó para disuadir a la chusma que pedía la muerte de Jesús el Nazareno. Yo estaba ahí por mis delitos. Definitivamente era culpable. Esa noche no había podido dormir. ¿Quién puede dormir si sabe que a la madrugada del día siguiente le van a crucificar? De pronto, un par de soldados malhumorados llegaron. A empujones me quitaron las cadenas y me ordenaron salir de aquella posilga. No pude soportar la curiosidad que golpeaba mis pensamientos y me dije: ¡qué absurdo! En vez de correr y disfrutar mi libertad, pregunté: ¿por qué? Ellos dijeron: mataremos a otro en tu lugar. Aún no me podía ir y seguía preguntando: ¿a quién? Ellos dijeron: a Jesús de Nazaret, el profeta. La respuesta fue como un fierro candente que penetraba en mi corazón y no me dejaba respirar si no seguía preguntando: ¿qué hizo? Ellos respondieron una vez más: dijo ser el Mesías, el Hijo de Dios que enseña el amor al prójimo. Fue entonces cuando corrí, pero no porque era libre, sino porque me sentía perseguido por aquellas palabras. El que enseñaba del amor moriría en el lugar del que no tenía otra cosa que odio en las entrañas. Corrí hasta donde podía contemplar la crucifixión sin ser visto por las autoridades. Y ahí estaba, frente a mis ojos, aquel espectáculo de gracia divina, el Cordero sin mancha, muriendo, en lugar de la oveja más negra de la humanidad. Qué manera tan clara y gráfica de ver la salvación. Si alguien no entiende lo que significa redención, que escuche mi breve historia y comprenderá. Mi vida tenía tanto pecado que si los pecados fueran manchas en el cuerpo, no habría lugar para una más. Estaba solo, encerrado en mis pensamientos, amarrado por las cadenas de mi culpabilidad, custodiado por mi conciencia que me acusaba y esclavizado por mi temor a ser encontrado de nuevo. No pude más. Clamé a Dios y experimenté su perdón. Ahora, las palabras que después me enteré Él había dicho en la cruz, las había dicho por mí y también las dijo por ti. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Séptima palabra. El Señor sigue su diálogo íntimo con su Padre. Se trata de una palabra profética que se encuentra en el Salmo 31:5. Y puede ser que se trate de una palabra que se mezcla con un suspiro y consiste en la entrega total a Dios. Esto es un asunto entre Él y su Padre. Nos adentramos en esta palabra con reverencia y sencillamente agradecemos por su obra a nuestro favor. Escuchemos el testimonio del soldado que ante las contundentes evidencias creyó. Muchos creen que me llamo Centurión, pero Centurión era mi oficio, no mi nombre, como muchos creen. Yo tenía a mi cargo un centenar de soldados del mejor ejército del mundo en ese momento, el romano. Había conseguido mi cargo por mis servicios al imperio. Había combatido en muchas guerras, muchas batallas. Las cicatrices en mi cuerpo eran señales de los triunfos, del valor y la experiencia de toda mi vida. Aquella no era la primera vez que dirigía una crucifixión. Se trataba de trabajo, solo eso. Un día más de lidiar con la gente, de ordenar, de gritar y someter a quien fuera necesario. Pero aquel hombre era diferente. Desde la primera vez que lo vi, me impresionó. Me miraba con ternura, no con odio ni con súplica como en otros casos. Sus ojos parecían comprender que yo tenía que hacerlo porque era mi trabajo. Y hubo un momento en el que parecía que el que tenía el control era él, y yo no. Jamás se quejó, nunca suplicó clemencia, y durante todo el tiempo era evidente que hablaba con alguien más, como si alguien invisible le acompañara en cada momento. Después comprendí que era Dios, su Padre. Yo no era uno de sus discípulos. Yo no era de su raza judía. Yo no le había visto hacer milagros y ni había estado sentado en el monte o a la orilla del río como uno de sus discípulos. Yo no había sido bautizado como uno de sus adeptos. Pero estar presente y participar en su crucifixión fue para mí como un bautismo. Un bautismo en su mensaje, en su evangelio, en su sangre. Por eso, cuando le observaba durante varios minutos y finalmente le oí hacer su última oración y dar su último suspiro, creí. No podía ser otra cosa. Creí. Entendí que él verdaderamente era el Hijo de Dios. No me llamen Centurión ahora. Y no les preocupe mi nombre. Pueden llamarme cristiano, discípulo, hermano en la fe. Porque eso es lo que soy. Si es posible, pasa esta
Apenas el Señor entregó su Espíritu, y una persona ya estaba manifestando su fe en el Hijo de Dios. El poder que desde entonces se ha manifestado sigue salvando vidas, porque no murió para quedarse en la tumba, sino para vencer la muerte y para darnos vida. Era domingo, muy de mañana, cuando la piedra fue removida por el poder de Dios. Los soldados que custodiaban la tumba corrieron despavoridos, y de entre la roca, nuestro Señor salió vencedor para anunciarnos la vida eterna. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, le dijeron los ángeles a las mujeres que fueron a buscarlo. Él no estaba ahí, porque había resucitado. El Señor ha resucitado. Escuchemos el testimonio de algunas de las mujeres que fueron comisionadas para anunciar la resurrección. Baja de la cruz para que creamos, le decía, y yo creí, precisamente porque no se bajó de esa cruz, aunque tenía el poder para hacerlo. No podíamos creer lo que estaba pasando. Los vientos y el mar le obedecían, también los demonios. Porque ahora no hacía uso de su poder para defenderse. Nos impresionó que alguien pudiera llegar tan lejos con una idea, con una misión y con un mensaje. Y llegamos a la conclusión de que sí, estaba dispuesto a morir por eso. Seguramente era verdad todo lo que nos había dicho. Habíamos creído en él cuando le vimos hacer milagros, resucitar muertos, dar vista a los ciegos, calmar una tempestad, caminar sobre el mar. Ahora era el momento de creer en él, aun cuando estaba muerto. Este era el milagro más grande de todos, la muestra más grande de su amor. Dejarse apresar, golpear, insultar y asesinar. No estábamos seguras de que habría de resucitar. Eso parecía algo imposible, pero sí estábamos seguras de que la cosa no se podía quedar así. Algo muy bueno habría de pasar. Nos dimos cuenta de una cosa. Él estaba sufriendo por su voluntad, no por la voluntad de los líderes religiosos y políticos. Él estaba cumpliendo con un plan que se había trazado desde el principio. Él estaba haciendo lo que había venido a hacer a este mundo, a entregar su vida para salvarnos. Si alguien da su vida por ti, no dudes en creer en él. Síguele y dale todo tu ser. Llenas de dolor, pero con una esperanza en lo profundo de nuestros corazones, nosotras tres, también María de Magdalena y otras mujeres más, todas discípulas del Señor, fuimos al sepulcro. ¡Qué ilusas! Llevábamos especies aromáticas para ungir el cuerpo inerte del Señor, tal como era la costumbre. Pero, ¡gloria a Dios! Él no lo necesitaba. Él no estaba ahí. Pensamos lo peor. Se han robado su cuerpo. ¿A dónde lo llevaron? Hola. Ustedes no me conocen y en este momento mi nombre no importa. Pero deben saber que soy una mujer romana que vive en Palestina y fui testigo de la crucifixión de Jesucristo. Y estoy aquí para dar testimonio de una verdad. Mi hijo era un soldado romano y en aquel viernes fatídico, por mala suerte, le tocó ser parte de la centuria de soldados encargados de la ejecución de 3 maleantes, ladrones y sediciosos de entre los judíos. Ese día se habría de crucificar al líder de un levantamiento armado que habría cobrado muchas vidas. Se llamaba Barrabás. Pero como todos saben, ese hombre, a causa de una jugada política de Pilatos, fue liberado. Y en su lugar crucificaron al maestro de Galilea, a Jesús de Nazaret. Mi hijo no participó en el castigo que le infringieron, pero fue comisionado para cuidar la tumba donde pusieron su cuerpo sin vida. Era una misión sencilla. ¿Qué tan difícil puede ser vigilar el cuerpo de un difunto? Pero el domingo,
Después de la crucifixión había rumores por todas partes. Sus discípulos se robaron el cuerpo, decían unos. Los soldados incumplieron con su tarea. Y mucha gente decía, resucitó como había dicho. Las autoridades del imperio apresaron a mi hijo y sus compañeros y los amenazaron. Les obligaron a decir una mentira. Que los discípulos de Jesús habían llegado y habían robado su cuerpo. Les dieron dinero para que huyeran lejos de allí. Y así evitar que la gente les cuestionara. Así que tomamos algunas de nuestras pertenencias y huimos. Creíamos estar a salvo. Cuando un grupo de soldados nos alcanzaron y sin misericordia hirieron a mi hijo con una espada para acabar con los testigos. Mi hijo agonizó entre mis brazos, pero antes de partir me dijo, madre, aquel hombre en verdad resucitó. Su cuerpo volvió a la vida y la puerta de la tumba se abrió. De verdad era el Mesías de los judíos. En verdad era hijo de Dios. Como madre tengo dolor por la muerte de mi hijo, pero tengo esperanza, porque estas fueron sus últimas palabras. Madre, no tengo miedo, porque he creído en él, y la luz que vi aquella madrugada frente a la tumba la veo hoy. Sé que me está esperando. Y así murió. Por eso tengo que decir la verdad. Él está vivo, y yo también creo en él. Buscábamos un cuerpo inerte y vimos ángeles. Esperábamos llorar ante su tumba y lloramos de alegría por su resurrección. Además, ¡qué privilegio! Nos comisionó a anunciar a todos, incluso a los apóstoles, que Él estaba vivo. Hermanos, el Señor ha resucitado.
El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Gracias a Dios. Qué bendición haber estado en este concierto, mis queridos hermanos. Nos vamos de este sábado de gloria con el corazón lleno de la palabra de Dios. Vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por este concierto que nos permitiste tener. Gracias, Señor, porque podemos recordar tu muerte, la obra que tú hiciste en la cruz, Señor, y tu resurrección. Gracias, Señor, porque somos hijos de un Dios vivo que nos ama, Señor, y que sabemos que eres poderoso hasta derrotar la muerte. Te pido que tú nos bendigas, Señor, que tú bendigas a cada persona que ha escuchado este concierto, Señor, y que tú muevas nuestros corazones a ti y que nos rindamos a ti en cada área de nuestra vida, Señor. Queremos decir con este concierto que tú eres nuestro Rey, Señor, que te amamos, que te alabamos y que queremos que seas el dueño de nuestras vidas. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén.